Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a realizar aquí dos ejercicios. El primero que va a ser calcular la suma de estos valores que aparecen en la columna A, calcular la suma de los valores, y el segundo ejercicio será calcular la suma de valores mayores que un cierto número, por decir algo, 500.000. Son los dos ejercicios que vamos a hacer en este video. Para empezar, voy aquí a Visual. Aquí ya tengo una parte donde escribir el código, pero la voy a cerrar para que sepan cómo la debo abrir. Aquí tengo mi archivo que se llama libro 1 y dentro de esto tengo la hoja 1. Doy doble clic y acá puedo empezar a escribir mi proceso o mi macro. Voy a hacer aquí un proceso que se llame suma valores, que lo que va a hacer es determinar la suma de estos 20 valores. Cuando quiero determinar esta suma debo pensar por ejemplo, en una bolsa donde yo voy acumulando algo. Entonces al comienzo la bolsa está vacía, después tomo este valor y lo agrego a la bolsa, ¿sí? Es decir, lo acumulo. Después tomo este valor y lo acumulo, tomo el tercer valor y lo acumulo, lo voy echando a esta bolsa imaginaria que tengo hasta que llego al último valor. Eso me da pie para pensar que debo crear un ciclo for que se repita 20 veces, o que se itere por 20 veces, y cada vez lo que va a hacer es acumular, ¿no? O sea, ahí lo que se repite es la acumulación de diferentes valores, y esos valores están en las filas del 1 al 20. Podemos crear una variable, primero la variable suma, que va a ser de tipo como puede ser una suma mayor que 32.767, que es el límite para las variables de tipo integer. ¿Sí? Aquí nomás vemos que hay valores mucho más grandes que 32.767, por lo tanto no podemos usar este tipo integer. Podemos usar long, por ejemplo, o también podemos usar double, que me permite manejar valores mucho más grandes. Otra variable que voy a declarar va a ser f, va a ser de tipo long. Esta variable f la voy a usar en el ciclo, y bueno, para comenzar defino mi variable suma en 0, y luego si aquí abro el ciclo for desde 1 hasta 20, que va a ser un ciclo de 20 porque tengo 20 datos, ¿sí? Pero ese valor f coincide también con el valor de la fila, ¿no? Por ejemplo, el valor 1 va a estar en la fila 1, el valor 2 está en la fila 2, el valor 3 en la fila 3, y así sucesivamente. Es decir que esta f, por eso lo llamé f, pensando en que pueda servir para la fila, f de fila. Entonces aquí puedo decir, la suma nueva va a ser igual, o la suma acumulada va a ser igual a la suma que llevaba antes, más el valor de la celda que está en la fila F, columna 1, ¿no? Aquí es importante recalcar que el primer valor que se coloca acá, o la primera variable, hace referencia a la fila y la segunda hace referencia a la columna. Y esta celda como tal está haciendo referencia a la celda que está en la hoja 1, ¿no? Sin embargo, yo puedo ser más explícito. Aquí podría colocar hoja 1 punto, ¿sí? Para dar a entenderle que es una celda que está en la hoja 1. Este nombre de hoja 1 es el nombre que aparece aquí a la izquierda, no el que aparece entre paréntesis, sino el que aparece acá, que es diferente. Bueno, puede ser diferente si yo lo cambio aquí, por ejemplo, por H1, ¿sí? En las propiedades se puede cambiar ese nombre,
y acá ya no sería hoja 1 sino H1, ¿no? Bien, entonces aquí lo que estoy haciendo es acumulando 20 veces un valor que está en la fila 1 hasta la fila 20, ¿no? Y al final voy a mostrar el resultado. msgbox, por ejemplo, la suma total es concatenado con suma. Vengo a Excel y aquí lo puedo ejecutar con al F8. Al F8 me genera esta ventana y aquí encuentro mi proceso, suma valores, lo ejecuto y me da este número. Este número es la suma de estos valores. Aquí sería importante colocarle un separador de miles. Lo pueden colocar aquí en esta variable, ¿no? Con la función format, el valor como tal, coma, y entre comillas coloco el formato, que sería numeral, coma, 3 numerales. Esta cadena de caracteres, porque está cerrada entre comillas, me va a hacer posible mostrar el valor con separadores de miles. Aquí lo vuelvo a ejecutar al F8, selecciono ejecutar y me da un valor más claro para leer, ¿no? 10.867.400. Podemos verificar acá haciendo la suma en Excel. Me dice que 10.867.400 es el valor que estábamos esperando, por lo tanto eso está correcto. Aquí también podemos tomar estos valores y los voy a mover, por ejemplo, a la columna 7, que es la columna G, pero ahora van a empezar en la fila 5, ¿no? De la 5 hasta la 24. Si yo quiero tomar esta columna ahora, ¿sí?, en lugar de la columna A, entonces los valores aquí pueden ser una variable que se repita 20 veces, por lo tanto aquí si f vale 1, que sería el primer valor, la idea sería tener la posición para este primer valor que está en la fila 5, pero ahí yo tengo es un 1, ¿sí? La variable f, voy a colocar aquí arriba un título f que va a tomar los valores de 1 hasta 20, ¿cierto? El 1 hace referencia a la fila 5 que está acá, el 2 hace referencia a la fila 6, el 3 a la 7 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle a este valor de la variable f para que me dé la fila? Simplemente es sumarle 4, ¿sí? Al 1 le sumo 4 y me da 5, al 2 le sumo 4 y me da 6, o al 3 le sumo 4 y me da 7. Entonces, si yo quiero obtener la fila, lo que hago es sumarle 4 a cualquiera, es decir que aquí cuando tengo que darle la posición de la fila, lo que hago es sumarle 4 para que me dé realmente la fila correcta, y la columna ya sería la 7. Aquí voy a hacer una variación en uno de estos números para que veamos que si me está tomando estos números en lugar de estos que tengo aquí en la columna A. Voy a restarle, por ejemplo, un número, voy a restarle 1 a este 900, me queda 899. Aquí voy a hacer la sumatoria, tiene que darme este valor, 10.867.399. Lo ejecuto con al F8, busco el proceso, aquí lo tengo, ejecutar, y me da efectivamente el mismo valor, 10.867.399. Listo, entonces esta es la manera en que uno puede hacer una posición relativa, ¿no? Relativa con respecto a esta variable que tenemos que va desde 1 a 20, pero yo quiero que se convierta en una fila. Esa variable, para que se convierta en una fila, lo que hago es sumarle 4 para obtener la posición correspondiente.
Bien, ese era el primer ejercicio y este segundo tiene que ver con los mismos valores, pero está condicionada a que solamente voy a sumar los valores que sean mayores que 500.000. En este caso podemos tomar este mismo código. Bueno, voy a crear aquí primero suma valores condicionada. Es una sumatoria condicional, donde en principio me pueden servir estas mismas instrucciones. ¿Sí? Tengo que tener una variable para acumular la suma, una para que me ayude a determinar la fila. La puedo empezar en 0. Vamos a asumir que voy a tomar entonces los valores que están aquí en esta columna, la columna A. Por lo tanto, aquí dijimos que no sería más 4, sino la fila directamente, y aquí la columna es 1, como teníamos originalmente el problema de la parte superior. Aquí va a sumar todos los valores, ¿sí? Pero hay una condición. La condición es que sean mayores a 500.000. Este es el valor como tal, y antes de acumularlo a nuestra bolsa imaginaria, lo que hago es aquí preguntar que si la celda que está en la hoja 1 de la posición F,1, que si esa celda el valor es mayor que 500.000, entonces haga la sumatoria o haga el acumulado. Aquí termino el if, aquí abro y acá cierro, ¿no? Recordemos que aquí lo que hay dentro del if se indenta, o lo que hay dentro del for se indenta, pero como tengo un if dentro de un for, el comando que se escribe aquí dentro del if resulta indentado dos veces, ¿no? Esta primera vez y esta segunda. Y acá esta instrucción entonces solo se va a ejecutar siempre y cuando esta condición que tengo acá sea verdadera, es decir, que si el valor de la celda es mayor que 500.000, entonces acumule. De lo contrario, él va a tomar aquí el siguiente valor de f, es decir, mi siguiente fila, y va a tomar el valor correspondiente y va a hacer la misma pregunta. Si cumple, suma, y si no, incrementa el valor de f automáticamente, ¿no? Este for siempre incrementa automáticamente. Yo no tengo que decirle incremente en 1. Él por defecto va a incrementar en 1. De esta manera entonces puedo decir la suma total de valores mayores que 500.000 es, y aquí uso la misma variable suma para mostrar el total. Vengo a Excel, corro al F8, aquí tengo mi proceso, suma valores condicionada, ejecutar, y me sale que la suma de los valores mayores que 500.000 es 8.150.100. Ahora, ¿cómo verificamos ese valor aquí en Excel? Usando la función sumar sí, ¿no? Sumar.sí, donde el rango serían estos valores, punto y coma, y el criterio es la condición que se aplica sobre esos valores. Esta condición sería aquí entre comillas dobles, mayor que 500.000, y no hace falta el tercer parámetro que se llama rango suma, simplemente está ahí. Enter acá, pongo separadores de 1000 y me da el mismo valor, ¿no? Pues voy a ejecutar la macro para probar. Me dice que son 8.150.100. Ahí está correcto. Listo. De esa manera entonces respondemos a estos dos ejercicios a través del uso de ciclos for. Es todo por ahora. Nos vemos hasta la próxima.